las voces de tu ciudad. Te lo adelantábamos al principio del programa, que va a haber tres vigueses, podemos decir, del área de Vigo, participando la próxima semana en una de las pruebas consideradas más duras del planeta en la India. 4 gallegos en total. Ahora nos ubicaremos en nombres y procedencias. Es un raid de casi 500 kilómetros que tienen que cubrir entre 3 y 6 días sin parar, en bici, corriendo y escalando, solamente con la ayuda pues de un mapa y una brújula. Tenemos a 2 de estos gallegos en nuestro estudio. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? Saludamos en primer lugar a Xoel Chamorro, que es vecino de Nigrán. Xoel, ¿qué tal? Bien. ¿Me perdonas lo de que diga de Vigo, 3 de Vigo? Bueno, más o menos, bueno, ¿no? No pasa nada. 2 de Vigo, 1 de Nigrán y una chica de Betanzos. Y el otro vigués, Adrián Moreira, de Coruxo, concretamente. Adrián, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, contadnos, ¿qué es esto del raid? Porque es un deporte que, bueno, no es tan conocido como otros. Xoel. Bueno, es un deporte multidisciplinar, en el sentido de que hay kayak, bueno, puede haber kayak, bicicleta y trekking, eso es la base, y después sobre eso pues hay más disciplinas. Y la base es un poco eso, no de principio. No sabes cuál es la ruta que tienes que hacer, pero en el mapa te marca los puntos de paso que tienes que encontrar. Allí vas a encontrar normalmente un dispositivo electrónico que registra tu paso y así vas completando todo el circuito que marca la organización hasta el final. Y al llegar al final, el que llega primero gana. Siempre que se compruebe que pasó por los puntos que marca el mapa. Y bueno, eso es básicamente lo que consiste. Digamos que vosotros os sueltan en una zona montañosa, en una zona natural pues agreste, y tenéis que llegar a un destino con un mapa, sin conocer en muchas ocasiones el terreno en el que os movéis, ¿no? Y buscándoos la vida, ¿no? Sí, es un poco y eso. sin recibir asistencia externa de ningún tipo. Es supervivencia y autosuficiencia. Tienes que... De un inicio te dan un material obligatorio y como unas cajas que te las van a ir moviendo por las transiciones. Y ahí tienes que meter toda tu comida y toda tu ropa que vayas a necesitar. Si se te olvida algo, búscate la vida. Nunca te puedan asistir desde fuera. Sí que puedes, si pasas por pueblos, que aquí no creo que pasemos por muchos, puedes parar a comprar comida, si lo necesitas, puedes llevar dinero. Pero nunca puedes recibir asistencia de un tercero. Bueno, sois 4 gallegos que vais a partir hacia la India, una competición de las más duras, 475 kilómetros y 100 horas sin parar. Bueno, ¿cómo se aguanta? Es difícil. Bueno, él tiene más experiencia que yo en ese campo. Yo no soy... Yo hago turismo de otra manera normalmente. pero sí, es mucho mental. Yo creo que la clave es física, estar físicamente preparado. Pero bueno, al final la mente es la que te va a jugar la pasada de ese cansancio que te hace dormirte en las cunetas y... ¿no? Sí, eso pasa, sí. Que os da el sueño en las cunetas, claro, de 3 a 6 días. Yo me tengo quedado dormido encima de la bici o así, o ir andando y cerrar los ojos y seguir andando, en plan zombie. Cuando llevas ya, pues eso, a lo mejor 3-4 días y has dormido 2 horas o 3 horas, pues el sueño al final hace presencia, sobre todo las noches. El último periodo de noche, cuando empieza a salir el sol, es el más duro quizás, cuando te da más sueño. Y es psicológico. Sí hay que estar muy preparado físicamente, pero llega un momento que por mucho que entrenes, no eres capaz de entrenar para estar 100 horas o 75 compitiendo al 100%. Me duelen las piernas, me duelen los pies, me duele la espalda. Sigo. Hay que acabar. Estamos aquí y sigo.
Lo mejor son las alucinaciones, yo creo. También. ¿Llegáis a tener alucinaciones de estar sin dormir? Sí. Se llegan, sí. Entonces, pues bueno, eso es la mejor parte de Pero todo. alucinaciones, no sé, cuéntanos. Empiezas a ver cosas que no son, te confundes. A mí me había pasado una vez en la primera Copa del Mundo que corrí, que íbamos por un caminito y había helechos allí al fondo y yo veía fotógrafos que se estaban escondiendo de nosotros y llegas allí y no hay nada. En África el año pasado tuve un montón de déjà-vus de decir, esto lo conozco, y te paras a pensar y a ver, ¿cómo vas a conocer? Pero la mente empieza a fallar, Sí, porque el agotamiento... falla. ¿Cuánto es lo máximo que habéis estado compitiendo y sin dormir, en horas o en días? Yo lo más duro fue el año pasado África, estuve 116 horas y había dormido hora y media hora, tirados por ahí, 2 horas y media en una transición y hora y media, 3 horas y media, 4 horas, en eso, casi 4 días y medio. Joel. Casi no, yo no tengo nada que ver con ese. Yo soy más de otro estilo. Pero bueno, sí, alguna noche sin dormir y sin parar se ha pasado, sí. Pero bueno, no llego a las 116 horas. No. ¿Estás preparado en esta ocasión para asumir ese reto? Bueno, para mí va a ser el reto más importante hasta el momento de mi vida. O sea, que va a ser bastante. Estoy un poco impresionado. No sé cómo poder reaccionar. Pero bueno, voy con gente que está muy experimentada. Y eso es lo que me da tranquilidad. Pero bueno, dentro de mí hay algo que me dice que, lo vas a pasar muy mal. Pero va a responder bien. El año pasado estuvimos en una carrera en la que nos tuvimos que retirar por un problemilla que tuve y iba muy bien. Entonces yo no tengo... Era una carrera. ¿Cómo son esos entrenamientos? Porque digamos que es bastante libre, ¿no? La forma en que vosotros tenéis que llegar al sitio. ¿Cómo entrenáis vosotros para prepararos para una prueba de estas características? Para entrenar, lo que te tiene que hacer es gustar. Una vez que te gusta pasar tiempo en la montaña y en el monte, pues ya no lo ves como un entrenamiento. Es, bueno, voy a salir a disfrutar, ¿no? Entonces, al final, lo que tienes que hacer para preparar una prueba de estas son horas. Y echar horas y pasar horas, pues... En el monte. Y mucho de trabajo de mapa con mapas conocidos, claro. Tú tienes mapas cartográficos y hay que echar horas con esos mapas y coger costumbre de leer las curvas de nivel, las pendientes, el tipo de terreno por el que te mueves y bueno, un poco estar preparado a cualquier cosa que te pueda surgir. Pero bueno, el tema de la navegación es básico. Entonces eso se trabaja pues orientando. Sí. Y el físico es horas. Pero bueno, para eso te tiene que gustar. Nadie va al monte 3-4 horas o más un fin de semana o un día de la semana cuando tengas un hueco si no te gusta. Incluso por las noches, cuando no hay huecos y no te queda otra, pues a lo mejor llegas a casa tarde y te pones el frontal y aprovechas esas horas. Ahora, sobre todo en invierno, que a las 6:30 se hace de noche, pues frontal y hasta las 10, 11 de la noche en el monte. Y el fin de semana es cuando más aprovechábamos. Teníamos hecho salidas largas, a veces intentábamos combinar carrera a pie y bici, entonces pues sumas a lo mejor entrenos de 8 o 10 horas. Sin darle mucha velocidad, pero sí que es un ritmo constante para que al día siguiente te permita seguir entrenando. ¿No sois muchos en Galicia practicando raid? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas personas, más o menos, o para que nos hagamos una idea? Este fin de semana, hubo el campeonato gallego de raid y éramos, creo recordar, 60 equipos en las diferentes categorías, porque hay diferentes categorías, pero había 60 equipos. Que salgan fuera... No hay tantos equipos, pero en Galicia hay un par de equipillos que van habitualmente a carreras internacionales. Y de hecho este año va a haber una de las Copas del Mundo aquí en Galicia, por tercer año consecutivo, por así decirlo. Y sí que se apuntan bastantes equipos gallegos. ¿Cuándo y dónde? ¿No hay fecha? Es en Viveiro y es en mayo. Empieza en Muras y acaba en Viveiro. Pero Galicia somos una pequeña potencia de raid, sí. Que hay gente con mucho... Bueno, desde luego mandamos un buen equipo para allá el domingo, creo que es San Luis, ¿no? Para la India. Ahí vamos un poco para hacernos... Primero para ir haciéndonos el sitio y como vamos a estar a altura también, un poco a acostumbrar el cuerpo a esa altura, que vamos a estar no mucho, 3.000 metros, pero bueno, ya quiere que el cuerpo vaya cogiendo un poquito de... Sí, porque al final aquí estamos siempre a nivel del mar. Y después un poco aclimatarte también a esas comidas, que a mí eso es lo que me da miedo, que
coger algún problema en el estómago. Tener un problema en el estómago antes de una carrera de 4 días no es la mejor de las ideas. Entonces vamos con un día antes de que nos coja la organización en el aeropuerto para eso, aclimatarnos un poco, descansar del viaje, y después cuando nos coja la organización nos quedan 16 horas de bus hasta el lugar de salida. Bueno, y la comida, ¿cómo os alimentáis? Estoy pensando yo en el triatlón, que come un montón de plátano ahí en la carrera. Vosotros algo así, supongo. Sí, ahí se lleva muchas veces comida deshidratada, desde que le echas agua caliente o fría, depende, o incluso las hay ahora que ya están hidratadas y solo es abrir y comer. Y después siempre se van unas barritas, algún gel, pero eso al final te acaba aburriendo, y mucha comida normal. Al final es comer... O sea, que coméis de plato. No, de plata no. Ojalá, pero bueno, sí, comida natural. Sí, natural. No. Por ejemplo, para mí es la mejor barrita. Yo lo llevo así cortado y envuelto, entonces es sacar y lo comes así como puedes. Y sí, yo la cuña de queso. Yo soy de cuña de queso. No paras nunca. Cuanto más tiempo parado estés, menos avanzas. Aunque vayas andando, 5 minutos andando, avanzas mucho tiempo. Y cuando vas muy cansado, ya ese tiempo ya no eres capaz de recuperarlo corriendo. Entonces, la cosa es estar moviéndote todo el rato, sin parar. Sois 4. ¿Qué pasa si uno no puede seguir? ¿Cómo se gestionan esas situaciones? ¿Se queda uno por el camino? ¿Esperan los demás? No, si uno no puede, se le ayuda de todas las formas posibles. Pues si está cansado, si tiene un problema, se le lleva la mochila, lo que sea. Son mucho de ir arrastrando con la gente. Si no puede, con la goma, sí, con una goma en la bici o andando, a veces se arrastra por la gente. Y si llega el momento que ya no puede más por una lesión o lo que sea, tienes que abandonar. El equipo tiene que ir junto todo el rato y no te puedes separar. Entonces, si uno falla, pues te vas para casa. Bueno, es duro, pero es así. En la India, diferente comida, diferente idioma, diferente cultura, una experiencia en todos los sentidos. Sí. Yo estoy deseando llegar. Sí, siempre que se va fuera, porque tengo corrido carreras fuera y aquí en Galicia, las que son fuera le dan otro punto. Estas que están aquí bien, pero al final estás en terreno conocido, es tu idioma, al final... En Galicia hay miles de pueblos por todas las esquinas, entonces siempre pasas por un pueblo, siempre es más fácil. Cuando estás fuera te ves en la tesitura de muchas veces contra la espada y la pared. Se me acabó el agua y tengo que beber de este río que no está muy potable. Eso pasa. Y eso pasa, sí. Véndelo bien, joder, si no la gente nos anima. Bueno, pues os deseamos muchísima suerte en esa carrera, como decimos, 100 kilómetros sin parar, varios días sin dormir, comiendo sin parar, bueno, toda una aventura en mayúsculas. Y bueno, esperamos que nos mandéis algún audio para saber también cómo va esa experiencia y cómo vais. Así que encantados de tener una delegación de Vigo tan importante, porque sois, digamos, tres del equipo de 4. Sí. Así que, chicos, gracias por estar aquí y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Radio Voz.
Radio Voz. La radio de aquí.